Vamos iniciando entonces el webinar Prevención en la Responsabilidad Civil, el riesgo del desarrollo. Esta actividad se encuentra organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de esta Facultad de Derecho, la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Investigación PASEN, los proyectos de investigación UBASIT 2018-2020 y de interés institucional 2019-2020, que dirige la profesora investigadora doctora Esther Ferrer de Fernández, y el proyecto de desarrollo estratégico 2020, que dirige el profesor doctor Raúl Echeverri. En primer lugar, le daremos la palabra al profesor doctor Raúl Echeverri. El profesor Raúl Echeverri es profesor emérito de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho en la UBA y en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, diploma de estudios avanzados y doctorado calificado como sobresaliente con laude en la Universidad Castilla-La Mancha, España, miembro fundador de la International Academy of Consumer and Commercial Law y miembro de la Academia Interamericana de Derecho, FIA, director de la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios y del Centro de Investigaciones PASEN de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, árbitro internacional del CIADI, de la CCI, de Centros Internacionales de Arbitraje y de Mediación CIAM y CEMA. Es autor de más de 20 libros y de más de 400 trabajos publicados en revistas jurídicas del país y del extranjero. Dirige proyectos de desarrollo estratégico. Con todo gusto, profesor doctor Raúl Echeverri, lo escuchamos. Buenas tardes, saludos, mis saludos cariñosos a todos los presentes y especialmente a los profesores que van a hacer la disertación, doctores Vergara y doctora Ferrer. Y creo que estamos ante una presentación muy buena. Hoy precisamente hablaba con un amigo del Uruguay y me decía que él ha visto y seguramente estará conectado, a lo mejor ya está conectado, se va a conectar. Quiero decirles que este tema que se va a ver hoy tiene una real importancia y por eso tenemos al director del departamento de posgrado, doctor Vergara, y a la doctora Esther Ferrer de Fernández, que es, entre otras cosas, participante en la dirección de la Maestría de Derecho Comercial, pero además una investigadora con anuales investigaciones muy exitosas en la UBA, así que vamos a tener una cita de lujo. El tema va a ser la cuestión de el principio de prevención en el derecho, que es algo más o menos nuevo, no tan rastreado o tocado en la doctrina, pero que va a ser muy importante también en todas las contrataciones futuras que se hagan en la República Argentina. De este modo, quiero presentar a estos dos disertantes, Leandro Vergara, que es doctor en Derecho, además de abogado, es el responsable especialmente del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y es profesor regular, no solo es titular de obligaciones civiles y comerciales, sino también de contratos. Aparte tiene una serie de cargos que sería larguísimo enumerar, igual que la doctora Ferrer, que es una investigadora de la facultad y tiene también una serie de que después probablemente se van a mencionar si es que hay tiempo. Pero bueno, yo quiero solamente destacar que este tema es fundamental en el derecho y es nuevo, relativamente nuevo, porque ya ha sido tocado por la doctora Ferrer, por ejemplo, y también por el doctor Vergara. Pero lo que quería significar es que el principio de prevención es un principio
constitucional, podríamos decir, pero es vital y fundamental, es agonal en nuestro derecho civil, porque pauta todo, no solamente el derecho contractual, se puede exportar o aplicar a otras partes del derecho, a todo nuestro Código Civil y Comercial, por supuesto, y también a otras materias que están fuera a lo mejor del código, pero es fundamental este conjunto con el principio de no dañar, es uno de los pilares del derecho nuestro, no solo del derecho civil y comercial, sino de todo el derecho. Así que a mí me parece que lo mejor es escuchar a los ponentes que han preparado su presentación, darles la bienvenida, agradecerles mucho este esfuerzo que están haciendo, porque todo esto es un esfuerzo. Recién hace 10 minutos antes no me prendía mi computadora, entonces me entró la desesperación. Así que no solamente en esas cosas materiales, sino que es un esfuerzo espiritual y mental el que van a hacer, y con la entrega de siempre y el prestigio del Instituto Gioja, vamos a ver de inmediato. Así que dejo presentados a los doctor Vergara y Ferrer y les damos la bienvenida a ellos y a todos los colaboradores, como por ejemplo Paula Bermejo y otros de nuestro posgrado. Saludo a todos y dejo paso a los que saben. Así que muchas gracias por estar acá y estoy muy contento de participar. Muchas gracias, doctor Echeverri. Yo voy a hacer una breve mención a lo que ya dijo el doctor Echeverri respecto de la presentación curricular del doctor Vergara. El doctor Leandro Vergara es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es director del Departamento de Posgrado, como ya dijo el doctor Echeverri, también de esta Facultad de Derecho de la UBA, profesor regular de Elementos de Derecho Civil y titular de Obligaciones Civiles y Comerciales, profesor del doctorado, y también es decano de la Facultad de Derecho y director de la carrera de Abogacía de la Universidad de Palermo. Es autor de la obra Sistema Maestro de Responsabilidad Civil de la editorial La Ley, donde realiza un análisis interpretativo de las normas jurídicas que componen el sistema de la responsabilidad civil. Fue distinguido con la Orden de la Justicia por la Academia Colombiana de Abogacía. El doctor Vergara nos hablará entonces de la prevención en la responsabilidad civil. Doctor, le cedo la palabra. Tiene silenciado el audio por ahora. Ahora sí. Perfecto. Agradecía a todos y a todas la participación, la presentación de Paula, por supuesto, a la doctora Ferrer, obviamente, y al maestro Echeverri, siempre agradecido, siempre somos deudores de sus enseñanzas, así que, maestro Echeverri, lo suyo para nosotros siempre es una guía espiritual y jurídica muy valiosa, así que valoramos muchísimo su participación. Y además destaco que, bueno, que los profesores eméritos tengan la actitud y la actividad y la constancia que tiene el profesor Echeverri es infrecuente. Así que yo lo destaco muy especialmente. Que nuestros profesores eméritos estén activos, que vengan, que formen gente, que sigan trabajando. Y además, con lo que viene haciendo con la maestría ya durante tantos años, es realmente muy, muy elogioso, meritorio obviamente, pero elogioso especialmente en este caso. Así que, querido maestro Raúl, yo te agradezco mucho por todo lo que haces por todos nosotros en toda tu trayectoria. Así que, y lo haces a través del Zoom, a través de todos los medios posibles, así que el esfuerzo doblemente valorado. Muchísimas gracias, Raúl, de verdad. Así que bueno, me toca en este caso, digamos, hablar o completar algunas ideas acerca de la prevención en la responsabilidad civil. Decía el maestro Echeverri que efectivamente son temas agonales, de alguna manera también lo es el principio precautorio, pero la prevención viene a ser, digamos, la gran promesa del derecho, digo yo, de la responsabilidad civil que se vino a incorporar a nuestro Código Civil. Era la gran promesa porque el desideratum, digamos, esa cosa, como decimos, lo más querido, digamos, lo que efectivamente queremos es que no se produzcan los daños. Cada daño, frase típica que repetimos, implica el fracaso de la prevención. Entonces, cada vez que ocurre un daño, implica al mismo tiempo el fracaso de la prevención. Por lo tanto, la prevención es el desideratum. Es algo a lo que nos tenemos que abocar. Claro,
¿cómo incluir a la disciplina de la prevención o a la prevención en la disciplina de la responsabilidad civil? Ahí, si ustedes quieren, tenemos un problema metodológico que hoy venía charlando con los alumnos de la maestría. El problema metodológico es, ¿cómo incluimos a la prevención en la responsabilidad civil si cada vez que no ocurrió el daño, esto implica al mismo tiempo que no habrá responsabilidad? Entonces, ¿por qué razón ubicamos a la prevención dentro de la responsabilidad civil? Yo vengo repitiendo hace ya mucho tiempo que la responsabilidad civil es un sistema, me gusta llamarlo sistema maestro, más aún, me gusta llamarlo derecho de la responsabilidad civil, oponiéndome, no de manera muy severa, pero si ustedes quieren de alguna manera irónica, sí, a lo que se llama derecho de daños. Mi oposición a la nomenclatura de derecho de daños está asociada a la idea de que el derecho de daños es muy importante, sí, como lo es también el derecho de la relación de causalidad, como lo es seguramente el derecho de los factores de atribución, el derecho de la autoría, si es que la hay, por supuesto también es un derecho, es decir, el derecho de la responsabilidad civil es el derecho, digamos, que incluye a todo el sistema de, digamos, de reparación de los daños, no exactamente al derecho de daños en sí mismo. Más aún, creo yo, si me permiten repetirlo una vez más, especialmente para los alumnos de maestría, que cuando se habló tanto durante tantos años del derecho de daño, la palabra daño de alguna manera colonizó a todo el derecho de responsabilidad civil y generó incluso algunas pequeñas, si quieren módicas, otras no tan módicas ni tan pequeñas, excesos, como por ejemplo, digamos, pensar que es más importante el daño injustamente sufrido que el daño injustamente causado, digamos, tratando de establecer una especie de grieta en el derecho de la responsabilidad civil entre víctimas y victimarios. ¿De qué se trata el derecho de responsabilidad? Se trata de comprender el contenido y el alcance de todo el sistema de responsabilidad. Y la injusticia se produce cuando alguien sufre un daño sin que sea reparado, y también habrá injusticia cuando se manda a reparar un daño que no debe ser reparado, porque para el que repara un daño que no debe reparar, hay desde luego una injusticia. O sea, esa idea de justicia o injusticia del sistema en función de las víctimas me parece que puede ser una mirada, si ustedes quieren, de buena voluntad, pero me parece que lo que contribuye a que la disciplina crezca es a comprender a todo el fenómeno de la responsabilidad civil. Por eso, digamos, muy modestamente, yo propongo la abolición de la expresión derecho de daño para reemplazarla por una más omnicomprensiva, que sería el derecho de la responsabilidad civil. Y en ese derecho, incluir a la prevención. Claro, lo veníamos diciendo de más temprano, está la contradicción. ¿Por qué incluimos a una faceta donde todavía el daño no se, digamos, produjo? Bueno, la respuesta puede ser muy sencilla. Si responsabilidad civil es responder, mandar a que se haga, se deje de hacer o se dé, es decir, que se responda para hacer prevención, es una acepción perfectamente compatible con los postulados de la responsabilidad civil, en el sentido que mandan a reparar algo. ¿Cuándo? Cuando hay una antijuricidad. ¿Cuál sería la antijuricidad? La nueva que fue creada con el Código del 2015. ¿Cuál es la nueva antijuricidad? Es que todo sujeto está obligado a evitar un daño si de él depende hacerlo. Es decir, no evitar el daño teniendo que evitar es antijurídico. Es una conducta ilícita, digamos, lato sensu. Es una conducta que contradice el ordenamiento jurídico. Por tanto, cuando alguien contradice el ordenamiento jurídico y no hace la prevención debiendo hacerlo, incurre en una antijuricidad. Cuando eso sucede, el sistema puede mandar a que ese sujeto que tiene que hacer prevención y no la hace, y no la haga, no la hace, se le manda que la haga. Es decir, que haga prevención. Que haga prevención evitando que el daño ocurra, si este ocurrió, que este se agrava, o si no disminuyó, evitando que se incremente el potencial dañoso. Esa medida digamos, es perfectamente compatible con el sistema de responsabilidad civil. ¿Y cuál sería el fundamento de responsabilidad? Porque claro, se dirá,
Bueno, esta faceta, que es la prevención del daño, no comparte los mismos elementos que la responsabilidad civil porque no hay factor de atribución. Bueno, más o menos. No hay el tipo de factor de atribución que se necesita para reparar un daño, pero sí tiene que haber una explicación que mande a hacer prevención. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es, finalmente, evitar que este se produzca, y tiene que haber un fundamento, tiene que haber una razonabilidad, tiene que haber un peligro de que el daño ocurra. Por lo tanto, va a haber fundamento. Y además, la medida de la, digamos así, de la responsabilidad del que tiene que hacer prevención es adecuar medios y fines, es decir, que lo que se mande para prevenir esté relacionado, por supuesto, con la medida que se espera de esa prevención, es decir, que tenga una relación de medios y fines, es decir, que yo mando a que se ilumine y esa iluminación tiene que ser compatible con el fin que se espera, es que no ocurran nuevos daños. Por lo tanto, digamos, yo creo que no hay obstáculos decisivos que me impidan incluir a la materia de la prevención dentro del marco de la responsabilidad civil y que pertenezca y que esté en el sistema. Permítanme, sin querer ser demasiado original, pero sí tratar algunos aspectos, digamos, de la prevención y, para comprenderla un poco más, si me permiten, compararlas con la función punitiva. Pero no para hablar de la función punitiva, sino solamente establecer, digamos así, comparaciones que me permitan comprender mejor la prevención. Vieron que es muy habitual, bueno, es conocida la disposición del Código Civil que no incluye decisivamente a la función punitiva, a la manera de los daños punitivos que conocemos de los derechos anglosajones, norteamericanos, ingleses, incluso canadiense, que también está legislado, el daño punitivo. Eso conocemos que no está. Solamente lo tenemos en la ley de defensa de la ley del consumidor. Ahí tenemos específicamente legislado. Ahora, que no esté significa que no exista la función preventiva en el sentido de que hay una tarea que cumple el sistema jurídico dirigida a penalizar en cierta forma ciertas conductas. Bueno, la respuesta es sí existe. ¿Dónde existe? Bueno, la respuesta es muy sencilla, la conocemos todos. La cláusula penal es una medida de sanción, los astraintes que están por todos lados también son medidas de sanciones, hay otras varias específicas, digamos, asumiendo, permítame decirlo así, que punición es aquello que excede la reparación. Seamos amplios acá para comprender esa idea. Es decir, cuando mandamos a pagar más allá del daño, ahí estamos penalizando. ¿Por qué? Bueno, porque lo que establece el sistema tradicional, o el que establece el sistema de reparación de daños, es que paguemos el daño, el patrimonial, el extrapatrimonial, y todo aquello que exceda esa medida se puede considerar castigo. Ahora se dirá, bueno, tiene que haber castigo. Bueno, vieron que los sudamericanos, los argentinos, no sé por qué, tenemos esa tendencia que si castigamos, tenemos una, digamos así, vamos a lograr comportamientos más esperados. Y claro, porque se pretende asociar la penalidad a la prevención. Es decir, si yo te castigo severamente para que no incurras en un comportamiento determinado, bueno, eso va a servir de ejemplo para que ese castigo no se sufra, la conducta no se repita y por lo tanto la penalidad aparezca al servicio de la prevención. Es decir, te castigo, pero no con la deliberada intención de infligirte un daño, un sufrimiento, sino que te castigo con la finalidad más elevada, si quieren, de que esa conducta no se vuelva a repetir. Y eso se logra con la penalidad. Y acá estamos hablando de penalidad económica, digamos, porque el derecho privado, en realidad, el único castigo que pudiera admitir es la penalidad económica, digamos, no hay prisión de ningún tipo por deuda ni nada. En rigor, ni el derecho penal autoriza el castigo por el castigo mismo. Las cárceles son para
rehabilitar, para reinsertar al individuo en la sociedad, no para infligirle castigo, bueno, al menos en teoría. Pero entonces, ¿qué relación entonces hay con esto del castigo y la prevención? Bueno, está clara, digamos, el dinero suele ser un buen incentivo para que uno esté motivado para la acción, bien sea para hacer o para no hacer. Si me sale muy caro hacer, bueno, estaré motivado a no hacer y viceversa. De manera que el castigo tiene una función polivalente en la que una esté al servicio de la prevención. Esto fue discutido o es discutido. Hay algunos autores, los menciono, Picasso, el mismo el decano Güeres, que están totalmente en contra de cualquier tipo de sanción, esté al servicio de la que esté. O sea, ellos están, es más, dicen que la ley del consumidor es inconstitucional. O sea, la posición se presenta como extrema justamente basada en esta idea que recién anticipé, que es que no se puede castigar, porque la Constitución no lo permite, no está diseñado el sistema. Más aún se dice que el sistema civil y comercial no tiene un diseño como podría tener el penal, donde hay garantías, nadie puede declarar en propia contra, una rebeldía no podría suponer una condena, porque así funciona el proceso civil y comercial, así no funciona en el proceso penal, donde no declarar, o sea, no hay pruebas en contra de nadie, hay determinadas garantías que no operan en el derecho privado, que por lo tanto serían contraproducentes a la hora de instalar la penalidad en el derecho privado. Sin embargo, basta mirar un poco la realidad y darse cuenta que la culpa lucrativa existe. ¿Se entendió, no? Culpa lucrativa. Yo incurro en culpa, cometo un daño y eso me da lucro, ganancia. Es decir, yo gano causando daño. ¿Por qué gano causando daño? Muy fácil, porque en las sumas y restas, el daño que causa es el costo, incluso necesario, para obtener una ganancia. Establezco cuál es la diferencia de mi costo. Si mi costo es inferior a mi entrada, la diferencia es ganancia. O sea, mi culpa puede ser lucrativa, es decir, no presto el servicio como tengo que prestarlo, comercio de determinada manera, que yo pago el daño, pero igual sigo generando daños y la sociedad, desde luego, con el daño se empobrece. Ustedes saben que esto tiene que ver con la prevención. La reparación del daño no permite que la sociedad sea más rica, más bien todo lo contrario. Aún la reparación del daño vuelve más pobre la sociedad, porque el daño patrimonial implica la desaparición de un bien que ya no existe más para la sociedad. Y que el agente dañador se lo reembolse o se lo repare mediante un pago de una indemnización, no puede hacer volver las cosas para atrás. La sociedad no tiene más. Juan y Pedro, si Juan incendia la casa a Pedro, por más que Juan le pague el valor de la casa a Pedro, la casa de Pedro no existe más para la sociedad, o sea que la sociedad es más pobre. O sea que prevenir el daño es importante para que la sociedad no se vuelva más pobre. Por lo tanto hay que prevenir. Bueno, bien, ok, prevenimos. Pero ¿qué pasa cuando, como digo recién, cuando la prevención no alcanza y el sujeto o el agente está como motivado, está incentivado y por eso muy predispuesto a causar daños? Ejemplos de daño, no sé, qué sé yo, daños, bueno, de empresa, yo pienso en empresa por la maestría de empresa, una empresa que causa daño a través de, no sé, de la televisión, injuriando a las personas o generando daños al honor, a la intimidad, etc. Y eso puede ser una culpa muy lucrativa, es decir, yo le dañé su intimidad, me metí en su casa, me metí donde no tenía que meterme, lo pago. Está todo bien. Esto es como el ejemplo del derecho romano, ¿no? ¿Se acuerdan? Que no me acuerdo si Graticio o quién, que iba con, digamos, con una bolsa de monedas, entonces se dedicaba a infligirle castigos a la gente, entonces le pegaba, le infligía castigo, tomá, te reparto, tomá, y tomá. Es decir, digamos,
está bien, se reparó el daño, pero digamos, la idea es precisamente que eso no ocurra. Entonces, esa culpa lucrativa, que a veces puede ser muy beneficiosa para estos agentes, bueno, ¿cómo se desalienta esa ecuación? Y acá tenemos la cuestión de cómo lo hacemos sin que el daño punitivo esté presente. Entonces me dice, claro, es que por eso el daño punitivo tiene que estar presente. Ese fue el gran error del legislador en el 2015, porque en el proyecto, el anteproyecto, mejor dicho, de elaboración que hizo la comisión reformadora, en la cual tuve el honor de participar junto con otros 88 integrantes, o sea que tampoco, o sea que tampoco es tanto lujo, junto con 88 integrantes más, había elaborado un proyecto de daño punitivo en el cual estaba vigente o posible esa chance de poder hacerlo. Pero tiene una peculiaridad, la cuento a los fines de anécdota, que quizás no sé si la saben todos. Estaba previsto que aquel juez que tenía que entregar o iba a otorgar una indemnización a título de daño punitivo, el monto del daño no se lo iba a entregar a la víctima. ¿Por qué no se lo iba a entregar a la víctima? Porque desde un punto de vista, la víctima también está lucrando con su daño, porque está recibiendo más dinero que el daño sufrido. De alguna manera, esto es a la manera del derecho norteamericano, ¿vieron? Me insultaron en la calle y bueno, y es como una especie de billete de lotería, porque la indemnización va a ser de muchísimos millones de dólares. Entonces, nada más afortunado que sufrir un daño, para que además encima me paguen un daño punitivo. Entonces esto genera en el sistema alguna cierta injusticia. Nuestra mentalidad no lo tolera, o sea, no sé, latina o qué, no tolera el enriquecimiento de la gente en general, y en particular el que se considera injusto, si ustedes quieren. Pero lo que no tolera es eso. Entonces, ¿qué se había dispuesto? Se había dispuesto que los jueces podían redireccionar esa indemnización de daño punitivo ¿a quién? Bueno, no sé, entidades de bien público. Precisamente para evitar ese enriquecimiento injusto que iba a tener la víctima. ¿Les gustaba esa idea? Pregunto. No me respondan si no quieren, o basta que me hagan así con la cabeza. ¿Les gusta esa idea? Piénsenlo. Era muy popular en la época del proyecto. ¿Saben qué me imaginé yo? ¿Qué iba a pasar? Yo ya me la imaginaba. Tenemos el juez Ticio, para no hacer nombres, iba a otorgar una tremenda indemnización, y este mes iba a ser un gran acto, una gran recepción, análoga a de esos charity que organizan de las damas de caridad en Estados Unidos. Entonces iba a ir con el cheque del Poder Judicial este mes a los niños de no sé cuánto. El mes siguiente a los inválidos de no sé qué otra cosa. Una cosa increíble. O sea, el juez se le otorgaba el poder de hacer caridad con la plata ajena. Era, perdónenme, ¿no? Me parecía casi surrealista, absolutamente descabellado. Claro, si a esto lo comparamos con esta idea de que lo que aprendimos de chiquitos, que el interés es la medida de la acción, se decía, ¿no? El interés es la medida de la acción. ¿Qué interés va a tener un justiciable para hacer un proceso judicial con prueba, con desgaste, con argumentos, con alegaciones, apelaciones, etcétera, si la plata se la va a llevar otro? Digamos, como que, digamos, me parece que perdía sentido práctico esa expresión, ese proyecto. En cualquier caso, todo quedó académico, porque no prosperó el proyecto de daño punitivo y sencillamente no apareció el código. Pero sí apareció algo bastante peculiar, que lleva a que algunos digan ciertas cosas que a mí me resultan poco compartibles, aunque no las leí, aunque sí las escuché mucho. Que vean ustedes, nosotros tenemos en el Código Civil
digamos, en el título quinto de otras fuentes de las obligaciones, ahí tenemos el capítulo primero, que es responsabilidad civil. Tenemos una sección primera, que están las disposiciones generales, la sección segunda, que habla de función preventiva y punición excesiva, dice. Y tenemos un artículo, que es ley, que dice que cuando la punición sea excesiva, se va a poder atenuar. Entonces, el argumento contrario es, como está permitido disminuir la penalidad, en caso que exista, y existe, ¿cuándo existe? Intereses punitorios abusivos, cláusulas penales abusivas, etc. Hay muchas situaciones de funciones punitivas. Cuando eso ocurre se puede disminuir. Ahora, entonces el argumento es, como se puede disminuir, también se puede otorgar, por lo tanto no está prohibido. Me parece un argumento, con todo respeto, un poco forzado, ¿no? Me parece que una cuestión tan capital como el daño positivo debería estar legislado como no está en la ley del consumidor. Que nos guste o no nos guste, legislado horrible como está, con una sintaxis muy deficitaria, aún así tenemos daño punitivo. Pero no lo tenemos fuera del consumidor. Y me parece que el argumento de que porque no está prohibido está permitido, con ese criterio, bueno, hay millones de disposiciones que no están prohibidas y no por eso pueden estar permitidas. O sea, no me parece un argumento convincente en ningún caso. Pero entonces, a ver, vamos a algunos remedios prácticos procesales. ¿Cómo podría remediarse esta ecuación difícil de aceptar desde el punto de vista ético, o asociado a alguna idea moralista que nos diga, no tolero la culpa lucrativa? ¿Cómo se puede remediar eso para alguien que la letra de la ley tiene algún significado? Lo digo esto exprofeso, dado que estoy nada más y nada menos hablando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, un filósofo extraordinario, que hizo que muchos directores del centro militen en la disciplina de la filosofía del derecho, el último, el actual, Marcelo Alegre, profesor titular de filosofía. Por lo tanto, yo creo que esta también es una idea cara a la teoría del derecho, es decir, qué teoría usamos y qué teoría no usamos. Y la letra de la ley es el principio interpretativo, digamos, yo diría fundante, digamos. Y esto no significa ser un Dios positivista robotizado o lobotomizado que aplica la ley a cualquier precio. Bueno, la ley hay que interpretarla y hay margen de interpretación, pero me parece que es el primer paso para interpretar qué es lo que está permitido y lo que está prohibido. No lo que la justicia divina o no sé qué orden moral me permita o me autoriza a correr la autoridad que tiene las letras de las leyes, ¿no? No voy a seguir metiéndome en berenjenales de este tipo, menos en el centro Gioja y menos sin preaviso, porque me tendría que poner a hablar de la teoría principalista, donde hoy el derecho está ocupando un lugar que empieza a estar subordinado a esta idea de los principios, que de alguna manera los principios me permiten derrotar, tal la expresión más utilizada por los filósofos modernos, derrotar la aplicación de normas que solamente las podría derrotar el mismo legislador si legisla de otra manera diferente, ¿no? No se me ocurre de qué otra forma. Bueno, dichas estas cositas, volvamos a la idea de qué podría utilizarse para tratar de remediar esta culpa lucrativa. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Por acá se escucha perfecto. Sí, re bien. ¿Me están viendo de una manera adecuada o la luz se está yendo? Perfecto. La luz está yendo, un poco sí. Eso es una realidad, sí, sí. Un poco sí. Porque yo entiendo que empecé a hablar con una linda diáfana y claridad que entraba por mi ventana y eso se ha apagado. Y ahora tengo una sola manera de remediarlo, que es
levantarse a prender la luz. Pero como no tengo nadie presente acá, me queda solamente pararme y encender la luz. ¿Están de acuerdo que lo haga? Igual como quiera, pero igual se ve todavía, estamos con luz todavía. Está un poquito más tenue. Me avisan y yo la enciendo, ¿eh? Por favor. Bueno, continúo. A ver, lo que me estaba preguntando es de qué manera podríamos remediar el uso abusivo de la culpa lucrativa. Digamos, cómo podríamos detener esa ecuación que esté dirigida a especular con la ganancia que me produce causar daños. ¿De qué manera? Puesto que la herramienta por excelencia privilegiada para romper esa ecuación es el daño punitivo. Todos conocen el ejemplo del Ford Pinto, famoso, de Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, digamos, ese que tenía el vehículo atrás con la cuestión eléctrica al lado del tanque de gasolina, entonces el vehículo recibía impactos en la parte posterior, se incendiaba el vehículo, se morían los habitantes, y en un juicio de daños la Ford no tenía ningún inconveniente en pagar los daños que ocasionaba una muerte, 2 muertes, 100 muertes si fuera necesario. Todo eso era más barato que pagar el cambio de matriz. Entonces el cambio de matriz es más caro, entonces hasta que no se amortiza la matriz yo no sigo causando estos daños. Entonces, ¿cómo se rompió? Bueno, con una sentencia suficientemente persuasiva para que otro daño como ese, bueno, el agente dañador iba a pagar un dinero de tanta envergadura que iba a estar muy motivado a cambiar la matriz sin esperar una nueva sentencia. O sea, que lo punitivo, digamos, persuade. Si alguien causa un daño a través de la televisión y me meto en sus derechos personalísimos, nada más motivador que pagar una tremenda sentencia para no volverlo a repetir. Ahora, ¿de qué forma puedo yo evitar esa ecuación tan perniciosa y tratar de lograr algún tipo de prevención, es decir, que el sujeto no lo vuelva a hacer? Bueno, acá, si quieren, puedo usar una terminología que hoy está de moda, ¿no? Que podría ser cobrándole un impuesto al agente dañador que causa un daño. Bueno, pero eso sería complicado, causar un impuesto, pero eso sería una política pública muy compleja. Digo que está de moda porque hoy hay impuestos para todas las clases, creo que hoy se ha aprobado un impuesto particular en el gobierno. Pero bueno, fuera de cobrar un impuesto que causa al que gana dinero causando daños, como un sentido de persuasión particular, existiría otro, si ustedes quieren, un poquitito más razonable, que es utilizar una analogía que se ha usado en la jurisprudencia y que tiene cierto provecho, que sería hacer una, digamos, analogía, volviendo equivalente el uso de los frutos que se obtienen por utilizar un fundo ajeno, es decir, yo me apropio ilegítimamente de una propiedad ajena, y hago míos esos frutos, cuando yo tengo que devolver la propiedad, eso así nos dicen los derechos reales, el poseedor de mala fe que hace suyo los frutos percibidos y los naturales, devengados no percibidos, no importa, detalle, ese sujeto de mala fe debe restituir no solo la propiedad, sino todos los frutos percibidos por haber sido de mala fe. ¿Cuál es la analogía? No sé si la conocen, creo, no sé, se las cuento. La analogía es la siguiente: cuando yo utilizo derechos ajenos para lucrar injustamente, yo debo devolver la ganancia que me produce el uso de los derechos ajenos. De la misma manera que debo devolver los frutos percibidos de mala fe. Es decir, si yo me meto en la intimidad de una señora o de un señor indebidamente y gano dinero con esa utilización de ese derecho ajeno, igual que el fruto ajeno,
yo debo devolverlo. Por lo tanto, esto me permitiría, con una analogía muy sencilla, tratar de obligar al deudor a que pague no solamente el daño, sino que además devuelva la ganancia que obtuvo por utilizar mi derecho personalísimo, por ejemplo, o cualquier otro. Digamos, toda esa ganancia adicional que excede el daño producido y que genera un lucro, una ganancia para el deudor, agente dañador, la tiene que devolver del mismo modo que devuelve los frutos percibidos de mala fe. O sea que esta analogía, que está en el artículo 1935, hoy en el moderno, el antiguo creo del 700 y pico, creo del 790, me permite a mí, digamos, construir una doctrina nada rebuscada. No, voy a encender la luz, porque yo me veo negro. Esperen que enciendo la luz. No se vayan, Sí, ahora sí se está viendo un poco más oscuro, así que está perfecto. Ahora sí se hizo la luz. Perfecto, ahí se ve genial, se va a ver genial ahí. Ahí estamos. Bueno, contradije todos los manuales de la atención del auditorio, ¿no? El orador se retira de la pantalla y deja... Esto es como cruzar la cámara, Perdonen que rompí la regla, la primera regla del orador por Zoom, es salirse del escenario. Les pido mil disculpas, pero me parece que ya 2 minutos más y venían una sombra negra. Entonces, la idea es, digamos, construir una doctrina o establecer una doctrina que ya hay algunos antecedentes, hay varios antecedentes, que me permite a mí de alguna manera no tan forzada, atención con la analogía como recurso interpretativo, cuidado con la analogía. Me parece que tiene que, en líneas generales, digamos, yo me ubicaría entre lo que postulan una cierta prudencia para el uso de las analogías. Como decía Umberto Eco, todo puede ser análogo a otra cosa dependiendo de lo que se mira, y ahí daba su ejemplo. ¿En qué se parece, decía, un cocodrilo y una maleta? Bueno, ya van a decir que es cartera, no, una maleta de plástico. ¿En qué se parece? En casi nada, decía él, excepto que los dos sustantivos forman parte de la misma oración, decía Umberto Eco. O sea que todo, desde algún punto de vista, puede estar relacionado con alguna otra cosa. Así que cuidado con las analogías. Por lo tanto, la analogía como criterio de interpretación, prohibida en el derecho penal de algún modo, y permitida en el derecho civil, cuando no hay legislación, debe usarse con todos los recaudos necesarios para que esto no sea, digamos, un juego libre que perjudique de alguna manera la seguridad jurídica. O sea, la construcción de esta teoría, que solamente una base argumental sólida va a permitir una aplicación adecuada, bueno, sería una manera, de algún modo, de usarla y remediar una utilización de un remedio que no lo tenemos. Sí lo tenemos en el derecho del consumidor. Atención, sí lo tenemos en el derecho del consumidor. A ver, una última cosita y cierro. Que la tengamos en el derecho del consumidor no evita la objeción de Bueres y Picasso, por decirlo así, que decían que es inconstitucional, también la ley del consumidor. O sea, formalmente es una ley válida, todo bien, pero es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque dispone algo que no está permitido en el sistema, que es castigar, decían ellos. Entonces acá mi defensa de la validez de la norma, en este caso, no pasa tanto por aceptar que es una norma que castiga, sino precisamente para oponerme con el siguiente argumento, que no sería válido ni constitucional aplicar una punición cuando ésta solo esté al servicio de la punición misma por la punición en sí misma. Cuando uno puede hacer un ejercicio polivalente de la función, donde además, dicho sea de paso, la función es algo que está legislado así en nuestro derecho actual de la responsabilidad civil, porque se habla de funciones, y la función de prevención es una función absolutamente legítima y establecida en nuestro ordenamiento.
Es decir, cuando yo soy capaz de establecer una penalidad que está al servicio de la función de prevención, cuando esta, digamos, está asociada o está conectada o permite ese efecto de no repetición, ahí en esos casos, claramente me parece que el argumento de la constitucionalidad es válido, porque yo castigo, porque lo dispone la norma, y además porque el castigo no es en rigor castigo. En realidad, más que castigo, lo que se pretende con la función de la norma, la función como tarea, ¿no? Creo que lo dijimos hoy más temprano para los alumnos de la maestría. La tarea o conjunto de tareas que pertenecen a un sistema y que no sean incompatibles entre sí. Hablo de función como un sinónimo de tarea, digamos. ¿Qué es lo que cumple esa tarea? ¿Está permitida esa tarea? Si está permitida en el sistema, siempre que no haya otra tarea que sea incompatible y me la saque del sistema, digamos. Esa es una idea de función estándar que podemos utilizar. Y la idea de conectar la responsabilidad con la función es una tarea que también va a permitir hablar de la validez de la indemnización, porque solamente serán válidas las indemnizaciones, las sanciones resarcitorias o del tipo que sean, en la medida que estén conectadas con la sanción. Y si esto es así, es decir, si la punición en rigor está al servicio de la prevención, claramente es una función absolutamente permitida. O sea que no me queda ni siquiera claro que la ley del consumidor haya establecido la función de punición. No me queda nada claro. Más bien yo diría que estableció una sanción, sí, se la llama sanción civil, ni siquiera se la llama daño punitivo. Y habla de las circunstancias del caso, habla, digamos, tiene una redacción un poco alambicada, sí, pero que permitiría conectar esa sanción civil a la función específica de prevención. Cuando se pueda demostrar que esa sanción civil, que no necesariamente es punición, esté al servicio de prevenir la ocurrencia de futuros daños, claramente esa es una función absolutamente válida, legítima, constitucional, y que me parece responde adecuadamente a las objeciones de Picasso y de Güeres, aunque sean grandes juristas y grandes maestros, especialmente el maestro Güeres. Por edad, no porque Sebastián Picasso no vaya a ser un maestro. Lo que pasa es que, bueno, todavía necesita ser como por lo menos un profesor emérito, como es el profesor Raúl Echeverri, como lo es también el profesor Güeres. En cualquier caso, tenemos esta idea de la prevención. Y bueno, y cierro con lo último, recontra último. Me parece que en la medida que la sanción de prevención, el proceso de prevención puede establecerse, vamos a ver cuándo ni cómo, tenemos proyectos de códigos civiles y comerciales, hoy no tenemos una legislación que pueda recibir adecuadamente el proceso de la acción de prevención, podemos tener acciones cautelares, y ahí paramos, porque la autosatisfactiva, la tutela preventiva, es decir, hay una serie de acciones que no tienen una cabida procesal muy adecuada, si va en un proceso independiente, si se puede adicionar o adunar, como les gusta decir tan toscamente a muchos jueces, se aduna, como se aduna, es un montículo de arena gigante, o sea, a mí me parece una expresión un poco tosca, pero bueno, se estila decir que se aduna, se adiciona. En esos casos, ¿se adiciona o no se adiciona el proceso principal? Veamos este caso. Cambiaría toda la lógica, toda la dialéctica del juego procesal. Imagínense ustedes que yo demando por $1.000.000 para que me reparen los daños causados. Pero además, como todo aquel que tiene un interés razonable, dice el código, está legitimado activamente para demandar por prevención, además de ese monto, imagínense que la víctima demandara la reparación de los daños, dije, y además todos los gastos que se necesitan para evitar que ese daño vuelva otra vez a producirse. La demanda de 1 millón se puede transformar en 10, en 12, en 15. ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, no sé, a una autopista para hacer un wall rail nuevo, un vallado, etcétera? ¿Cuánto le cuesta a una empresa esto hacer, no sé, todo un tendido eléctrico que brinde seguridad? ¿Cuánto le cuesta,
no sé, al frente de un edificio, arreglar todos los balcones enteros. Es decir, una demanda de un daño se puede transformar en una demanda de un dinero X, se puede transformar en una demanda mucho más millonaria. Y si esto fuera así, y el derecho fuera previsible, bueno, quizás las negociaciones empiecen a funcionar alguna vez en otro país, porque aquel demandado, amenazado de tener que pagar varios millones por un simple juicio de daños, se puede convertir en una demanda, digamos, de magnitud, si esta le adiciona o aduna una demanda de prevención. Digamos, me parece que podría cambiar hasta la lógica, ¿no? La dialéctica entre actor y demandado, y quizás algún día las negociaciones funcionen. Lo digo así porque ustedes saben que para que una negociación funcione se necesita una alternativa al acuerdo que se negocie que sea previsible y clara. Si nosotros no sabemos por cuánto dinero va a prosperar un daño, ni en qué año va a salir la demanda, y una vez que sale, ni siquiera sabemos qué tasa de actualización me van a acceder, si me van a hacer a tasa activa, si me van a hacer a tasa pasiva hasta el 2015, más interés puro, una serie de instrumentos realmente exóticos que no tienen ninguna lógica y que como mínimo desnaturalizan en muchos casos lo que se obtiene como indemnización. Si eso no es seguro ni es previsible, las negociaciones van a ser difíciles. Por eso es que siempre se dice, en países del norte hay una cultura de la negociación. La cultura de la negociación se obtiene cuando la alternativa al acuerdo negociado es previsible, solamente en esos casos. Y si esto fuera así, bueno, va a haber muchas más indemnizaciones, porque, digamos, el actor económico, digamos, el operador económico va a estar dispuesto a pagar menos hoy que más después. Pero ese cálculo de anticipar y descontar el dinero por pagar hoy, no se hace, o mejor dicho, se hace de una manera interesada. O sea, yo no te pago ahora porque después veré, Dios dirá, y hay que ver a cuánto sale, qué sé yo. Bueno, me parece que, creo que hablé cerca de una hora, me parece que me excedí, espero que, no sé, haya sido claro, no haya sido aburrido y que, bueno, de alguna manera yo les agradezco a todos por haber participado, al menos de escucharme, y es muy grato para mí hablar mirándoles las caras a todos, porque el Zoom tiene eso, le veo las caras y los nombres, no de todos, algunos no tienen cámara, pero digamos los que la tienen, los veo, y me resulta muy placentero conocer a los que soy amigo y conozco los nombres, y los que no, el nombre escrito abajo para mí es muy placentero. Así que una vez más les agradezco mucho la atención. Eso es todo. No, muchas gracias, doctor. Gracias. Fue muy claro. Gracias. Ahora, bueno, le daremos la palabra a la doctora Esther Ferrer Fernández. La doctora Ferrer Fernández es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora con dedicación exclusiva de grado, posgrado y doctorado de la misma universidad. Es coordinadora académica de la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios, también de la Facultad de Derecho de la UBA, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho también de la UBA, subdirectora académica del Centro de Investigaciones PASEM y miembro del Banco de Evaluadores en Investigación del Ministerio de Educación de la República Argentina, directora de Proyectos de Investigación UBACIT y coordinadora de Proyectos de Interés Institucional de la Facultad de Derecho de la UBA. La doctora Ferrer va a hablar del riesgo del desarrollo. Bueno, doctora Ferrer, le cedo. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que se nos brinda a través del Instituto Gioja, las autoridades, al profesor Echeverry, que siempre está, digamos, apuntalando todos los proyectos de investigación y todos los trabajos en la maestría, al doctor Leandro Vergara por acompañarnos, por propiciar, digamos, siempre el desarrollo también de nuestra maestría, y bueno, a las autoridades de la facultad, que también siempre nos acompañan en todos los emprendimientos que se hacen a través de nuestros grupos de investigación, etc. Y estamos muy contentos en esta tarde de poder acompañar a los expositores anteriores, y muy contenta también de la compañía
los investigadores y de nuestro equipo, Paula Bermejo, Martín, y el resto que también están allí trabajando para que todo esto se lleve a cabo. Escuchaba muy atentamente la exposición del doctor Leandro Vergara y me pareció muy atento toda la problemática que trata acerca de la prevención del daño y del costo de prevención y la posibilidad de poder incorporarlo en las normativas y que el costo de prevención se internalice en la norma a fin de que haya un grado de previsibilidad que permita, digamos, a los, como decía él, a las partes poder resolver y poder incorporar, internalizar ese daño y determinar la posibilidad del costo y cuánto es ese costo de prevención para incorporarlo y tener en cuenta el valor para poder resultarle verdaderamente beneficioso invertir en prevención y no generar daños que deban indemnizar. Bueno, nuestra investigación, que es la que vamos a expresar algunas ideas marco en esta ocasión, analiza todo el tema del riesgo del desarrollo y la posibilidad de aplicarle al riesgo del desarrollo las cuestiones relativas a la prevención y al principio precautorio. Justamente hablaba el profesor Leandro Vergara y el profesor Raúl Echeverry anteriormente en la palabra. Así, bueno, como para idear a los oyentes, cuando nosotros hablamos de riesgo del desarrollo, nos estamos refiriendo a aquellos productos que al momento de lanzarse al mercado son subjetivamente inocuos, considerando los conocimientos y procedimientos técnicos existentes al momento de la distribución, pero objetivamente y potencialmente nocivos, aunque dicha nocividad no sea detectable sino en un futuro merced a la aparición de nuevas técnicas. Es decir, para que sea sencillo de comprender, el productor, el distribuidor, al momento en que lanza el producto al mercado, conforme las técnicas de testeo existentes a dicho momento, desconoce la nocividad del producto, pero, porque no puede detectarla, en virtud de las técnicas que en ese momento existen, pero con posterioridad se detecta la existencia de algún elemento que genera daños, que genera una nocividad en las personas. Y la más conocida de todas las drogas que, digamos, en el público es de mayor conocimiento es la talidomida, que para finales de la década del 50 consumían las madres en embarazo para bajar los efectos de todas las secuencias adversas vinculadas con el embarazo, un calmante, se lo utilizaba a modo de calmante, y que años después nacieron, bueno, se fue detectando que las malformaciones de los niños que nacieron producto de esos embarazos eran consecuencia de esta droga. Posteriormente la droga se utilizó para otras finalidades técnicas y medicamentosas, pero que el problema lo producía en el embarazo, que era para cuando estaba indicado el medicamento. Después se encontraron otro tipo de drogas, o inclusive se discutió el tema de los implantes mamarios, el tema del glifosato, del anticonceptivo Jure, y actualmente lo vemos como un tema de mucha actualidad vinculado a las vacunas que se están generando en torno al tema del COVID. Y ahí en torno al tema del COVID nos parece que adquiere, digamos, mayor actualidad, porque estamos viendo ahí un supuesto de un medicamento o una vacuna, o lo que fuere, que al momento de ser lanzado al mercado cumple con las técnicas de testeo, pero que no se sabe qué puede suceder en lo futuro, qué puede generar en la persona, qué daño puede generar. Es decir, según los conocimientos actuales, sí se sabe que cumple con esos conocimientos, pero no se sabe qué puede suceder en lo futuro. Esta es la diferencia que existe entre el caso del riesgo del desarrollo que el resto de los casos de los productos defectuosos. En el resto de los productos defectuosos,
no se sigue la técnica de testeo al momento de lanzarse al mercado. En estos productos sí se ha seguido la técnica de testeo. Lo que pasa es que los conocimientos científicos no han avanzado para reconocer el problema en el producto que va a generar una consecuencia dañosa en la persona en lo futuro. Y que con posterioridad se determina la existencia del daño como producto del medicamento o lo que fuere que ha consumido la persona tiempo atrás. Entonces el problema que surge ahí es el deferimiento en el tiempo que se produce entre el lanzamiento del producto y el conocimiento de la dañosidad de ese producto, ¿verdad? Entonces, en este tema nos interesó recabar cómo podíamos ver el tema de las vacunas, qué situaciones encontrábamos en las vacunas y cuál es la situación actual de las muestras de las vacunas. Entonces, actualmente, porque nos pareció que este puede ser un tema a considerar, ojalá que nunca lo fuese, pero puede ser un tema a considerar, que esto le daba relevancia al tema del riesgo del desarrollo y sobre todo en la vinculación con el tema de las vacunas. Actualmente existen 6 vacunas en etapa de fase 3, es decir, en la etapa en la cual la vacuna se cumple con los requisitos para ser suministrada a personas que se presentan como voluntarios para realizar las pruebas de testeo que se llevan a cabo a fin de digamos, pasar por ese paso y permitir, en caso de que así se suceda, digamos, la instancia en la cual la Organización Mundial de la Salud permite que se suministren a la humanidad o parte de la humanidad o lo que fuere. En este proceso, ya les decía, se encuentran 6 vacunas en la fase 3, aunque hay una, o sea, 6 vacunas. Hay otra más, que es la vacuna Sputnik 5 de Rusia, que no cumplió con la fase 3 porque no ha llegado, digamos, a hacer todo el procedimiento que la Organización Mundial de la Salud ordena para alcanzar ese punto. Sí, digamos, esta etapa de prueba de fase 3 está permitida la vacuna de Oxford, que alcanzó ese punto, digamos, de la Universidad de Oxford, la vacuna Moderna, elaborada por Estados Unidos, la vacuna del laboratorio de Estados Unidos Pfizer, la vacuna CanSino, de una empresa farmacéutica china, la vacuna Sinopharma, que es de una empresa farmacéutica pública china, y la vacuna Sinovac, que es una empresa farmacéutica china privada. La que no se encuentra en este estado es la vacuna rusa, porque no realizó los testeos anteriores que son requeridos para entrar en esa etapa digamos, de colocación. Si hubo en la vacuna de Oxford hubo un solo caso de un paciente que tuvo una enfermedad mieloide, pero que dada la cantidad de pruebas que se habían realizado y que era una sola persona la que había tenido esta complejidad, se le permitió a la Organización Mundial de la Salud, habilitó para seguir en la siguiente etapa. Pero esta es la situación de las vacunas y bueno, queríamos traer el tema como una digamos, situación que trae a la palestra todo esto del riesgo del desarrollo. Básicamente en el tema del riesgo del desarrollo vamos a encontrar 3 posturas con respecto al tema. Hay una cuestión que es relativa al deber de reparar, a la reparación. Hay otra cuestión relativa a la prevención, que es la que nos hablaba el profesor Leandro Vergara, es decir, cuando trato de prevenir y cuánto ese costo de prevención es un costo que puedo internalizar y que por lo tanto es inferior, digamos, al costo de dañar. Si no, voy a hacer, digamos, va a continuar, por ejemplo, como en el daño ambiental se utilizó el tema del dañador-pagador, porque seguían ese principio, porque realmente no, o sea, dañaban al ambiente y pagaban por dañar, como decía el profesor, iban como en el caso del derecho romano, con una bolsita y a cada uno que dañaba iba y pagaba. Entonces esto de la prevención y la evitación del daño es fundamental porque es lo que
genera, pero para esto tiene que haber normas, digamos, muy afiladas que resuelvan, que internalicen los costos, porque si el costo de prevenir es mayor que el costo de dañar, obviamente no voy a incorporar digamos, a la ecuación ese costo y por lo tanto voy a seguir siendo un dañador. Es decir, esa función es una función que le corresponde, digamos, al legislador tener en cuenta, tener las normas afiladas para que la solución venga desde allí y evidentemente el empresario, digamos, no le resulte oneroso dañar, ni le resulte oneroso prevenir, que las ecuaciones estén, digamos, equitativas y allí no haya, digamos, elementos, como tal vez decía Vergara y consideraba el profesor Echeverry, tal vez a veces la punición excesiva generan un elemento que, salvo que esté tabulada, ¿no? Que esté indicada, que esté determinada, como en el caso de la ley del consumidor, la punición excesiva genera un elemento extraño a la fórmula de la reparación que hace que yo no sepa exactamente cuánto es y no pueda internalizar el coste de prevención. Entonces esto es como que distorsiona el sistema. Pero bueno, volviendo un poco al riesgo del desarrollo, tenemos ahí 3 tesis que analizan este tema, y una es la tesis afirmativa, una la tesis intermedia y otra la tesis negativa. La tesis afirmativa analiza las cuestiones de la garantía de inocuidad, es decir, yo tengo que garantizar la inocuidad del producto que lanzo al mercado, y por lo tanto tengo el deber de reparar, y si no lo reparo, tengo que internalizar esa prevención, evitar ese daño, ¿no? Tengo el acento, tengo que poner en el derecho de la responsabilidad, como decía el maestro Vergara, el acento en la víctima, es decir, en el consumidor. Existe, por otra parte, la posibilidad de contratar un seguro, de modo que es una socialización del riesgo que lo traslado de alguna manera al consumidor, obviamente, pero implica, digamos, que componer este deber de reparar o este deber de prevención puede estar, digamos, como contrapartida, evitando que una persona sea la que caiga con el problema, con el costo, que es el dañado, cuando de alguna manera se puede socializar el riesgo a través, ya sea, como decíamos, de la contratación de un seguro, de la formación de un fondo de garantía, como suele haber en otros países, ¿no? De alguna manera enriquecer la función preventiva, la tenemos plasmada en el código en el 1710, y de alguna manera que está, digamos, planteada a través de la protección del consumidor en el artículo 42 de la Constitución, y avisorada en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor, que hablan del deber de seguridad, etc., planteados en el 1100 del Código Civil y Comercial, que habla del deber de informar, 1710, y concordantes del Código Civil y Comercial. Después tenemos una tesis intermedia que analiza la posibilidad de que en determinados casos o determinadas situaciones o legislaciones abiertas, y esta es la postura de la Unión Europea, que si bien en la resolución 85/374 de la antigua Comunidad Europea o Unión Europea, establece como eximente del deber de reparar el supuesto del riesgo del desarrollo, es decir, cuando el avance de la ciencia no me permite a mí conocer la existencia de la defectuosidad del producto, sin embargo, tiene una cláusula abierta en su artículo 15 que permite recetar a los países miembros en el inciso B la posibilidad de que generen el deber de reparar en el riesgo del desarrollo. Esto, cuando generan el deber de reparar, como contrapartida está la posibilidad de que, como hablaba el maestro Echeverry y el maestro Vergara, se haga la prevención, ¿no? Porque esto es como una doble moneda, es decir, si yo tengo que reparar, entonces voy a mirar de algún modo de prevenir. Si yo no tengo el deber de reparar, no voy a prevenir nunca, porque eso no es que, es decir, yo voy a estar en función de los costes y los beneficios. Tengo un juego de doble rol, ¿verdad? Y otra posibilidad es la tesis negativa, que no asume el riesgo del progreso científico, y basan
fundamentalmente que no existe defecto propiamente dicho, porque según esta posición no conozco la existencia del defecto, que sí existe, pero las técnicas del testeo no me permiten hoy saber de la existencia del defecto. Bueno, muy bien. Como les decía, estas son las posiciones. En el derecho comparado, la Convención de Estrasburgo de 1977 apoyaba la responsabilidad en su artículo 1, inciso primero, del que el fabricante debe responder en función del desarrollo científico o tecnológico. La directiva de las comunidades europeas, que hoy actualmente Unión Europea, como les decía, que si bien en el artículo 7 decía que el estado del conocimiento científico y técnico en el momento de la puesta en circulación de producto no genera el deber de reparar al productor, sin embargo, cada miembro puede prever en la legislación que el productor es responsable aun si él prueba que el estado del conocimiento científico y técnico al momento de la puesta en circulación del producto, por él no le permitía indagar sobre la existencia del defecto. Bueno, muy bien, esta es más o menos el marco. Hay países que lo admiten, hay otros que no, hay otros que en algunos casos sí y en algunos casos no, y que fue, digamos, pendulante el sistema. En el tema de la cuestión relativa a los fundamentos del deber de reparar, que ya ha analizado en el general el doctor Leandro Vergara, analizando todos los aspectos en su excelente exposición y magistral y extensa, donde nos revistió toda la importancia del tema, ha analizado la antijuridicidad, que aquí en este caso particular que venimos estudiando no hay dificultades para considerar. Hay una antijuridicidad porque se está, digamos, violando el deber de no dañar, ¿verdad? Hay daño porque se produce un daño en la persona, y hay una cuestión de un factor objetivo, que en este caso podría ser el factor del riesgo de actividad, que tenemos planteado actualmente en nuestro código, por lo cual no había mayor dificultad. La mayor dificultad que se encuentra en el derecho argentino está basada con la relación causal, y que ve la doctrina y y el derecho comparado en general, es el tema de la relación causal. Nosotros cuando hicimos un estudio muy profundizado del tema, lo que llegamos a la conclusión que, siendo que el artículo 1726 recepta la teoría de la causalidad adecuada, es decir, que son reparables aquellas consecuencias dañosas que tienen una relación de causalidad adecuada con el daño producido, podemos captar esta posición y aceptarla desde el punto de vista de la teoría de Rummelin, un, doctrinario alemán que plantea computar a fin de establecer la relación causal entre el hecho y el daño, aquellas circunstancias de hecho sabidas aún a posteriori del daño que se está realizando. Es decir, yo conozco del daño que produzco luego que el daño fue producido. Es decir, esas consecuencias posteriores, o sea, no susceptibles de conocerse en el momento en que estoy dañando, pueden ser tomadas como causales adecuadas y por tanto me permiten a mí cumplir la relación causal que el derecho requiere, y que también analiza en su libro de la responsabilidad y el sistema maestro de la responsabilidad, el maestro Vergara. Bueno, en todos estos aspectos nosotros creemos se va cumpliendo los requisitos que nos plantea el derecho argentino, que como ustedes saben, no tiene planteado el riesgo del desarrollo como un supuesto ni de reparación ni como un supuesto de eximente. Es decir, no tiene nada respecto del tema de la responsabilidad por el daño causado por el riesgo del desarrollo. El artículo 1761 acepta la posibilidad del daño producido por un autor anónimo, porque lo que sucede en este tipo de daños es que generalmente una marca de un medicamento, una droga de un medicamento o lo que fuere, lo comercializan varias empresas
farmacéuticas, varios laboratorios. Al momento en que ese daño se produce, es decir, muchos años después de la situación en la cual la persona consumió el medicamento, no se puede determinar cuál es la empresa farmacéutica que ha causado el daño. Entonces, ahí se encuentra con un problema de autor anónimo. Sin embargo, nuestro derecho plantea la situación de la posibilidad del autor anónimo y estableciendo la responsabilidad en este caso, ¿no? Estableciendo la responsabilidad solidaria. Entonces, este problema podemos nosotros sortearlo a través de los artículos 1761 y 1762 del Código Civil y Comercial. En cuanto al factor de atribución, para recalcar, lo encontramos revestido a través de la incorporación de la actividad riesgosa dentro del Código, también, también podemos encontrarlo en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria de la cadena de producción y comercialización. Bueno, esto es un poco como para recordarles nada más, porque lo expresó el doctor Leandro Vergara en profundidad y explicó bien cómo funcionaba el sistema de la función preventiva, es decir, que el derecho de la responsabilidad, mejor dicho, como a él le gusta decir y nos parece muy interesante que se tenga en cuenta, el derecho de la responsabilidad, que es el que, en definitiva, habíamos aprendido de nuestros maestros, ¿no? Hablar del tema de la responsabilidad y que luego se fue virando hacia el concepto de daño como un punto, como bien dice él, como un aspecto, ¿no? Que aborda la problemática, sin abarcarla y ser abarcativa de toda la discusión. Y entonces decimos, establece dos funciones, la función preventiva y la función reparatoria o resarcitoria, tendiendo, digamos, la prevención a un ángulo de una cuestión, digamos, establecida, sin fijar demasiada pauta, creemos, ¿no? En este sentido. Pero en el 1757, segunda parte, establece que no resulta eximente la prevención por el riesgo de actividad. No es eximente del riesgo de actividad. A nosotros nos parece interesante analizar la cuestión relativa a la función precautoria, que para nosotros hubiera sido interesante que el código, después le vamos a preguntar al doctor Vergara, y también tal vez tenga ganas de contestarnos el doctor Echeverry también, si no hubiera sido interesante que la función precautoria no estuviese, digamos, trasvasada desde el principio precautorio, desde el derecho ambiental, en la ley 25.675, en la cual está contemplada, cuando considera que haya peligro o daño grave o irreversible, la ausencia de información, la certeza científica, deberá utilizarse como razón para, no podrá ser razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Es decir, cuando de alguna manera hay alguna cuestión que todavía el avance de la ciencia no me permite determinar que va a generar un daño, pero es muy posible que ese daño se pueda generar al ambiente, puedo aplicar ese artículo 4 del principio precautorio para paralizar, para parar esa, digamos, actuación que podría llegar a ser dañosa. Entonces nosotros nos hemos planteado, digamos, la posibilidad de aplicar a estas cuestiones del riesgo del desarrollo tanto la función preventiva como la función precautoria, porque pensamos que el daño, la producción del daño, como decía el doctor Vergara, es deficitaria para todos, es deficitaria para la sociedad, es deficitaria para la persona que le sucede, es deficitaria para el dañador, cuando digamos, las normas están bien proyectadas, porque de modo tal que, digamos, si está incorporado en la norma que la reparación es costosa, digamos, y el deber de la prevención es menos costosa, evidentemente, aquel que genera daño no lo va a generar, va a invertir en prevención. Por lo cual, digamos, el diseño normativo tiene que estar en función de esa
esa prevención, ¿no? Porque en definitiva, ya los operadores del derecho, ya los jueces, etcétera, tenemos los investigadores, etcétera, analizamos las cuestiones, porque es lo que nos enseñan en el derecho, ¿no? Analizar la cuestión en el caso particular. Es el legislador el que tiene la facultad y el deber, digamos, de proyectarse para lo futuro, de internalizarse, de meterse en la norma y darle, digamos, la proyección para todos los casos, para resolver todos los problemas y tratar de ser lo más amplio posible para que estas cuestiones no sucedan, para generar un derecho para la evitación del daño, un derecho para, digamos, la prevención, un derecho para la precaución. Eso es, digamos, digamos, básicamente la cuestión que nosotros queremos, palabras con las que queremos quedarnos y con las palabras con las que queremos concluir, es decir, proponer, digamos, un diseño normativo en el cual la prevención y la precaución sean un fin en sí mismo, y sobre todo establecer expresamente en el 1557 que el riesgo del desarrollo no constituye un eximente del deber de reparar, de alguna manera para hacer, digamos, como contrapartida, generar el deber de prevenir, ¿no? Generar, no para que te van a pagar, sino para que prevengan, para que generen prevención, y hacer extensiva la regulación del principio precautorio hacia el del derecho ambiental, hacia el derecho en general. De modo tal que el juez, cuando vea que haya una situación que verdaderamente vale la pena no correr el riesgo de que pueda producirse un daño, genere, digamos, ordene, en el caso de los productos, retirar esos productos del mercado, evitando que se generen los daños precautoriamente, ¿no? Es decir, retirándolos para que no se produzca el daño en sí propio. Y bueno, quiero agradecer al Instituto, quiero agradecerles a los presentes y a todos por permitirme transmitir estos aspectos. Bueno, muchas gracias, doctora Ferrer. Ahí dejó una inquietud que se las trasladó a los doctores Vergara y Echeverri respecto de la pertinencia de incorporar la función precautoria cuando estaba hablando la doctora Ferrer. A ver si entre nosotros generamos el debate y después les comento lo que fueron comentando en el canal de YouTube y a través de acá del chat de Zoom. No sé, doctor Vergara, doctor Echeverri, si quieren hacer algún comentario respecto de la cuestión que planteó la doctora Ferrer, de la función precautoria, de incorporarla. Sería una gran cosa, ¿no es cierto? Y además está bien estudiar las relaciones que hay entre la prevención, el Código del Consumidor, la Ley del Medio Ambiente. Me parece que está muy bien el planteo que hace la doctora Ferrer, porque me parece que estas conexiones serían las que permitirían establecer una doctrina que pueda introducirlo de alguna manera, ¿no? No es ninguna analogía forzada, ni mucho menos. Muy bien, muchas gracias. También los invito a los que están participando del Zoom a hacer algún comentario o alguna consulta, si tienen acá en el chat, o por hablando también. Yo coincido con el doctor Echeverri. Ah, perfecto. Doctor Echeverri. Totalmente. Me parece, además el tema me parece muy importante para el futuro, como viene la tecnología evolucionando. Para el futuro esto hay que incorporar normas jurídicas concretas, previendo esta y otras situaciones similares. El tema de la responsabilidad civil para mí es un tema principalísimo en el derecho en general. Y es como un telón de fondo de toda la actuación humana. Por lo tanto, creo que este tipo de avances hay que fomentarlos, hay que explicarlos, hay que difundirlos. Y bueno, a algún legislador se le ocurrirá incorporar esto a las leyes nuevas. Nada más. Esperemos.
Acá en el canal de YouTube hubo muchos comentarios a medida que fueron exponiendo el doctor Vergara y la doctora Ferrer. Particularmente Florencia Estela Pérez estuvo siguiendo mucho las exposiciones y estuvo haciendo muchos comentarios. Carmen Sofía Almeida, Marcelo Campetela, y Lucías Martínez Lima, también Andrea Aragón, en todos muy agradecidos por la actividad, Lucas Bonani y Noelia Ruiz, que forma parte del equipo nuestro, de organizadores también, y hay muchos agradecimientos a los expositores, ¿sí? Muchas no gracias, sé si hay sí. alguna consulta o alguien quiere hacer alguna intervención, alguna consulta. Alguna consulta de los que están aquí presentes, si no, doctora Ferrer, doctor Echeverry, doctor Vergara, podemos darlo por finalizado en cuanto ustedes me indiquen. Darle un segundo, Paula, a ver si hay alguna pregunta de los... Sí, por eso vamos a dejar un tiempito para hacer alguna consulta, si es que la hay. Nosotros, participantes de la audiencia, etcétera, que están participando, o tal vez por el canal de YouTube, hacerle una pregunta, teniendo la oportunidad de tener al doctor Leandro Vergara y al doctor Echeverry, si les parece que el costo de prevención está bien, digamos, en la normativa argentina está tomado, lo tenemos incorporado, falta incorporarlo, falta delinearlo para que, digamos, la prevención sea una aplicación concreta y no sea una expresión, digamos, una expresión de función. Bueno, si me permiten, yo podría agregar lo siguiente, que no lo dije en la exposición para no hacerla tan larga. La prevención, además de ser un factor, digamos, de evitación del daño, claro, una vez que el daño se produce, uno puede establecer una relación de causalidad adecuada. Si uno puede establecer una relación de causalidad adecuada entre la falta de prevención y la ocurrencia del daño, el daño ocurre por la culpa de no haber hecho la prevención. Por lo tanto, la prevención es también claramente una culpa específica, digamos, en la que puede incurrir un sujeto que no hace prevención debiendo hacerla. Por lo tanto, analizar la ocurrencia del daño y conectarlo con la falta de prevención me parece que es un ejercicio, digamos, muy adecuado para, por ejemplo, establecer la responsabilidad tradicional por la culpa de no haber hecho lo que tenía que hacerse y, digamos, establecerse una relación entre el consecuente y el antecedente de no prevenir, y además, obvio, para hacer prevención para que eso no vuelva a suceder. Por lo tanto, explorar la prevención puede tener múltiples aplicaciones. Y esta relación económica entre el costo de prevenir, y además, más aún, las famosas sentencias del juez norteamericano, que fue juez durante 50 años, en el segundo distrito de Vermont, que se llama, ¿cómo es? No me sale el nombre, Esther, a ver si me ayuda Silvia. No sé cómo se pronuncia, Hunt. ¿Perdón? ¿Hunt puede ser? Sí, exactamente. Bueno, él, digamos, estableció que a la persona que le resulta más barato prevenir y no previó, y no hizo prevención, es culpable. O sea que la culpabilidad viene no solo por no hacer prevención, sino que puede establecerse por la relación de costos. Es decir, quien debió prevenir, siendo más barato hacer prevención para un agente que para el victimario que para la víctima, si fue más barato hacer prevención para el victimario, que conoce la dinámica, que conoce la secuencia, me parece que es un factor perfecto de culpabilidad, que encuadra perfectamente en la culpabilidad, es no hacer la prevención al menor costo. Es decir, la relación económica también es un indicio de culpabilidad. Por lo tanto, si debió hacerlo y fue barato, y lo podía hacer de una manera barata y no lo hizo, claramente ese es una conducta negligente, sin ninguna duda. O sea que la exploración de la culpabilidad, la prevención, es una relación que puede ser muy, muy fructífera para establecer parámetros de culpabilidad asociadas a la prevención.
Perfecto, muy bien, muy bien. Maestro Echeverri, ¿quiere comentarnos algo? No, simplemente adhiero a lo que dice Leandro Vergara y bueno, lo que se expone también en tu presentación. A mí me parece que es fundamental, el deber de prevención está muy, muy asociado a la responsabilidad humana, ¿no? Entonces, creo que sí, que sería procedente preverlo en una futura ley o en una futura reforma. Así que estoy de acuerdo con eso. Bueno. Muy bien. Acá comentaba justamente Florencia Estela Pérez que podrían pensar en una responsabilidad objetiva por no hacer la prevención ni los controles, que justamente comenta que fue el tema de su tesis doctoral. Estoy siguiendo los comentarios del canal de YouTube, ¿sí? Doctora Ferrer, dígame. No sí, por favor, repetime la pregunta, Paula. No, justamente era un comentario, no, porque me pareció que justamente estaba queriendo intervenir, entonces yo superpuse mi voz. Ese era un comentario, simplemente que estaba comentando el tema de su tesis doctoral en relación a incorporar la responsabilidad objetiva por no hacer la prevención, justamente el comentario de Florencia Estela Pérez. No sé si hay alguna consulta. En el canal de YouTube no hay consulta. ¿Yo puedo decir algo? Sí, Natalia. Sí, no, la verdad que está muy bueno el tema y para mí se debería incorporar rápidamente en el ámbito escolar, porque a veces para hacer una buena prevención se evitarían, digamos, muchos accidentes que generalmente pasan en las escuelas, y es por no tener prevención y justamente evitar todos los costos, como había dicho el doctor anteriormente, y creo que es así. Que hay que implementarlo para poder ir por la vía y evitar los daños, justamente. Lo veo muy bien. Muchas gracias. Gracias por la apreciación. No, por favor. Para Yo quería hacer una consulta. Escuelas, ¿no? Para el día que tengamos escuelas. Esperemos que vuelva pronto, doctor Echeverri, esperemos, por favor. Hay una consulta de alguien también de acá del Zoom. ¿Alguien dijo una consulta? No sí, yo quería preguntarles si hay algún antecedente jurisprudencial que justamente prevea esta situación de la prevención de los daños. Porque, por ejemplo, tenemos el daño punitivo en consumidor, pero muchas veces es un rubro más dentro del daño que se indemniza. Es como que no tenemos una sentencia que genere realmente como un miedo a la empresa para que no vuelva a producirse ese daño, que muchas veces es con culpa. Bueno, no sé, el maestro Leandro Vergara, ¿qué quiere decirnos de este tema? Sí, hay alguna sentencia de prevención dando vueltas por ahí, pero me parece que todavía el proceso de prevención me parece que está reclamando un quicio, digamos, un carril, algo que lo ordene claramente. Me parece que todavía eso está faltando. Para mí, quizás eso solamente venga cuando, no sé, aparezca un código procesal que lo regule, que le dé cauce adecuado. Me parece que está faltando eso, porque está dependiendo más bien de las iniciativas particulares de algunos jueces, que de forma activa, bueno, ordenan algo complementario a la sentencia, cuando se mande a reparar tal cosa, o a poner una tapa, una cosa para tapiar un pozo, etc. Me parece que creo que tendría que tener, o la tiene, de hecho, una independencia conceptual fuerte. Así que es posible que cuando haya un código procesal que disponga y le dé andamiaje y regulación, articulación a este proceso, las cosas van a cambiar. Porque está faltando esa claridad. Por supuesto que hay desperdigadas a lo largo de la jurisprudencia un montón de situaciones de prevención. Inclusive, todavía ni siquiera está claro, si ustedes hoy toman prevención y es una investigación de qué sentencias hay de prevención, van a ver que van a encontrar prevención desde, creo que no sé si lo dije, espero no repetir. En el caso de Vicentín se apela al 1710, Vicentín, o sea, el tema del concurso de la empresa.
Después, en el temas de amparo de salud se habla de prevención. Se habla también de prevención no sé, cuando se anticipan dineros para una silla de ruedas, para adelantar para una operación. O sea que aparece muy dispersa la jurisprudencia y no está suficientemente ordenada qué es exactamente un proceso de prevención y establecer las diferencias, si las hay, en algunos casos las hay, entre una medida cautelar, una medida satisfactiva, una tutela anticipada, si se quiere, o hasta una tutela preventiva de algún tipo. Me parece que está faltando eso, no está suficientemente ordenado. Hay un proyecto de código procesal que algunas cosas trae de esto, pero está faltando eso, evidentemente. ¿No? Eso para mí está muy claro. Porque con un proceso ordenado, con la implicancia que tiene la prevención, tendríamos que estar, digamos, bañados de jurisprudencia, y no sabríamos qué elegir. Yo les aseguro, hagan búsqueda de jurisprudencia, se van a encontrar, como les dije, desde un amparo de salud hasta un derecho laboral, pasando por un concurso preventivo, aparece el 1710 en cualquier parte. Bueno, muy bien, muy buena la respuesta, muy interesante. El tema da tela para cortar y para considerar, Leandro, es muy interesante. La verdad que sí. La verdad que sí. Y hacer un poco más de la cultura, como vos decís, de la prevención en este país, ¿no? Hacer más de la cultura de la prevención que va a generar como contrapartida que todos vivamos mejor. Exactamente. Excelente. Acá leyendo un poco los comentarios del canal de YouTube, Lucía Martínez Lima, que es conocida por nosotros también, y sumándose a lo dicho por la doctora Ferrer, dice que es más caro prevenir que dañar, pero sigue la culpa, digamos, como que de alguna forma se continúa con lo que es la culpa lucrativa mencionada por el doctor Vergara. Y también consulta cómo actualizar los montos y parámetros para evitar que las sentencias sean un rubro más en los costos del desarrollador de actividades riesgosas. Es decir, consulta cómo actualizar los montos y parámetros para evitar que las sentencias sean un rubro más en los costos del desarrollador de actividades riesgosas. Es la consulta que efectúa por el canal de YouTube del Instituto Gioja. Más que nada focalizada en los rubros de la demanda también, ¿no? Cómo actualizar los montos y los parámetros en las demandas por los daños, ¿no? Teniendo una buena relación de la cuantificación de los daños, eso ayudaría a cuantificarlos adecuadamente, como mínimo, sería de gran ayuda. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá, Juan, en el chat, que la audiencia no lo puede visualizar en el canal de YouTube, destaca Juan Tavares, excelente el tema, creo que trasciende lo jurídico, nos lleva a un plano ético del cual a veces se usa el derecho para apartarnos de ello. Será nuestra tarea volver a encauzar. Muchas gracias a los ponentes, excelente todo. Bueno, hay muchos agradecimientos y muchos saludos, particularmente para los expositores y para el doctor Echeverry. La profesora Carmen Sofía Almeida también le envía saludos. Bueno, hay muchísimos agradecimientos en el canal de YouTube. No sé si hay alguna consulta más por parte de los aquí presentes. Si no, podemos dar por finalizado, si les parece, la reunión. Doctora Ferrer, doctor Vergara, doctor Echeverry, díganme ustedes. Bueno, yo me despido agradeciéndoles nuevamente la participación, el interés y las iniciativas del Instituto Gioja, la maestría conducida magistralmente por el maestro Echeverry y también muy bien coordinada por la doctora Ferrer. Así que bueno, eso es todo por acá y una vez más nos seguiremos viendo en cualquiera de estos cafés del internet. Yo les quería agradecer por el tiempo y la buena predisposición de todos. Muchas gracias. Muy interesante el tema. La verdad que es muy interesante. Bueno, vamos a dar entonces, doctor Echeverry, ¿quiere decir alguna palabra? Doctora Ferrer. No, solamente lo que quiero decir es que yo felicitaría a los dos expositores porque han traído un tema nuevo, un tema futuro incierto, pero un tema interesantísimo.
Entonces, a mí me parece que el principio de prevención tiene tanta importancia en el derecho que es casi como necesario a esta altura de la civilización incorporar alguna norma, algún conjunto de reglas que permitan acceder a esto. De todos modos, en la práctica se da y se va a seguir dando, pero me parece que una regulación legal vendría bien. Así que hay que ir pensando para una próxima reforma del Código Civil y Comercial. Doctor Leandro Vergara, doctora Esther Ferrer, váyanse preparando para acercar ideas para esta posible modificación, porque ya el código que tenemos, que es muy bueno, y se le han encontrado algunos defectitos, pero creo que podemos complementarlo con una serie de consejos o ampliación de conceptos que me parecen necesarios. Y muchas gracias por todo y muchas gracias por invitarme. Bueno, a todos. Muchas gracias, doctor Leandro Vergara, y veo que quiere hablar para que termine de hablar, pero gracias a todos. Nos despedimos. Bueno, Gracias. muchas gracias damos entonces por finalizado el webinar, agradeciéndole a todos los que nos están siguiendo por el canal de YouTube y demás. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.